Hoy continuamos nuestro segundo estudio en el libro de Gálatas. Estamos estudiando lo que llamamos gracia inmerecida. El día de hoy vamos a estar mirando de los versículos 11 al verso 24 del capítulo 1 y te invito a que tengas tu Biblia y puedas estudiar con nosotros. En el estudio de ello vamos a encontrar tres temas y es la revelación divina, el llamado específico y la predicación de la fe. Esas son las tres cosas que vamos a mirar el día de hoy. La lectura es del verso 11 hasta el verso 25 y empieza con el verso 11 diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí ni de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Noten que Damasco fue la ciudad donde él fue convertido. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o perseguía, y glorificaban a Dios en mi nombre. Cuando nosotros nos damos una perspectiva en esto, podemos mirar que la vida para el ser humano se mide a través del tiempo. El tiempo nosotros lo medimos en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Quiero que noten qué interesante es la vida. Tenemos 60 segundos en un minuto de vida. Tenemos 3,600 segundos en una hora de vida. Tenemos 86,400 segundos o 1,440 minutos en un día de vida. Tenemos 604,800 segundos o 10,080 minutos en una semana. Y tenemos 2,627,424 segundos o lo equivalente a 43,790,4 minutos en un mes. Tenemos 31,529,088 segundos o 525,485 minutos en un año. Cada ser humano vive la vida bajo segundos. En cada segundo que pasa, quiero que notes que tu vida avanza y con ella la oportunidad de ser y hacer todo lo que Dios pide de ti. Además de ello, cada segundo que pasa reduce el tiempo que tienes de vida terrenal. Algunos hacen las decisiones más difíciles ante lo que parece ser imposible, ilógico, improcedente y desacertado. Saulo de Tarso fue uno de ellos. No solo hizo una decisión que cambió quién era y lo que haría el resto de su vida, sino que también le cambió su nombre de Saulo a Pablo. En esta carta a los Gálatas aprendemos más de su vida personal. Lucas, por ejemplo, el escritor nos dice que en Hechos 22:3, el tipo de hombre que era Pablo. Yo de cierto, dice Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, y como hoy lo sois todos vosotros. Quiero entonces que miremos este asunto de la revelación divina. Y esto viene a ser importante. Hoy en día gente habla de Dios me reveló, Dios me reveló. Básicamente lo que están diciendo es Dios me mostró algo en relación a mí,
pero esa palabra revelación no está directamente relacionada con algo nuevo bíblico o algo nuevo que Dios quiere que la humanidad haga. Toda la revelación de Dios ya ha sido dada y se encuentra en la Biblia. Y hablábamos del canon bíblico en otro estudio en el libro de Tesalonicenses. En el verso 11 nos recuerda y nos dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué viene a ser eso importante? Porque durante el primer siglo, la gran mayoría de los que se convertían al evangelio tenían información directa de primera mano o información contemporánea de los nombres de los apóstoles que Jesús llamó a predicar el evangelio. Es como hoy en día alguien dice quién fue el presidente anterior antes de este presidente o quién fue el presidente en tal año. La gente oía y sabía de cosas, incidentes de su era, especialmente en Jerusalén, especialmente entre los judíos. Y Mateo 10, 3 al 4 nos da la lista de esos discípulos. Pablo estaba consciente que su apostolado era cuestionado por la gente y por los líderes religiosos, no solo porque su nombre no aparecía en la lista de los apóstoles de Jesús, sino también por la reputación que había ganado como perseguidor de la iglesia. Pablo no fue uno de los discípulos de Cristo o uno de los apóstoles que le vieron en la ascensión, pero aún con todas esas desventajas, Pablo recibió el cargo de llevar el mensaje a los gentiles. Y con ello, así como Pablo tuvo esas desventajas en su vivir cristiano, tú y yo las tendremos en nuestro vivir cristiano también. Pablo dice que el mensaje que él predicó le vino a él por revelación. Quiere decir que fue algo nuevo, algo que era un misterio, algo que no existía y ahora viene a existir porque Dios, en la persona de Jesucristo, se lo revela a Pablo. De igual manera, tú y yo somos partícipes hoy de ese mismo mensaje revelado. No porque Dios nos dé algo nuevo, pero porque somos partícipes de la Biblia. No olvidemos, eso es importante para nosotros. La segunda cosa que debemos de tener en mente es el llamado específico, o lo que nosotros consideraríamos en los versos 13 al 17. Otra vez, escribiendo a los Gálatas, Pablo les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quiere decir que él estaba avanzado, era un líder sobresaliente en el judaísmo. Un líder prominente quizás se perfilaba para venir a ser el sumo sacerdote algún día dentro de la formación del liderazgo judío. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. El llamado de él fue llevar el evangelio a los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Noten que en este tiempo, ¿cuánto tiempo pasó en Arabia? Algunos dicen 3 años. Bueno, él dice que estuvo entre Arabia y Damasco. Damasco fue la ciudad donde él se convirtió, o al menos camino a Damasco. En Damasco fue donde lo quisieron matar. Tuvieron que sacarlo por una ventana de la pared de la ciudad para que él se escapara, porque ahora estaban sabiendo que él se había traicionado al judaísmo o se había vuelto un convertido al camino o al evangelio. Entonces, una vez más, podemos verificar por las palabras que Pablo escribe o las palabras de Pablo escritas por Lucas en Hechos 22, 4 al 5, que le documentan confesando que perseguía yo este camino, dijo Pablo, o sea, el evangelio y a los cristianos, hasta que la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. En otras palabras, él era el enforzador de la persecución. Él era literalmente el que iba y perseguía a la iglesia. Pablo tenía un pasado, una cola que le pudiesen pisar. Tú y yo tenemos una cola que nos pueden pisar. Tú tienes un pasado, yo tengo un pasado, pero no podemos ni vivir en el pasado, ni permitir que el pasado rija
mi presente. Tampoco vale la pena considerar lo que Pablo llama ser apartado desde el vientre, o más bien vale la pena considerar el concepto al principio de que Dios, cuando nosotros venimos a ser un ser humano, ahora Él nos escoge para poder servir y ser de gracia para Él. Entonces nosotros nos encontramos en medio de esta situación en la cual nosotros podemos servir a Dios. La iglesia debe recordar que Dios se reveló a Pablo en Cristo y esta experiencia es única. No volvió a ocurrir, no volvió a ocurrir una revelación donde un mensaje se diera a un hombre para que se escribiera. Vino a ser la revelación del mensaje de la salvación, se le dio a Pablo. El evangelio era un misterio. Una vez revelado a Pablo, él entendió que este mensaje debe incluir a los gentiles también. El último componente importante en la vida que Pablo fue el que él se aisló para tener tiempo personal con Dios que se le había revelado. Esos 3 años donde él se aparta, ese tiempo que él tomó fue válido e importante para el crecimiento de él, el desarrollo personal de él como un nuevo convertido. Hoy el cristiano no busca revelación. No es lo que estamos buscando, que Dios me revele algo. No, que Dios me dirija, que Dios me enseñe, que Dios ilumine a través de su palabra, pero la revelación ya fue dada. Tenemos la Biblia completa. Lo que buscamos y debemos de estar buscando es intimidad con Dios y tiempo de refresco en la presencia de Dios y en comunión con el Espíritu Santo. Y tercero, la predicación de la fe o lo que viene a ser el discipular, el desarrollarse, el avanzar y en el proceso de la responsabilidad. Dice el verso 18 al 24, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista los de la iglesia de Judea que eran en Cristo, o sea, toda la región de Judea, donde encontramos Jerusalén, no le conocían como un cristiano, los cristianos a él. No sabían que Pablo era ahora un predicador del evangelio. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, esta predicación de fe viene a encontrarse en una experiencia inicial del nuevo nacimiento. Es desde el momento del nuevo nacimiento que nosotros empezamos a compartir nuestra fe. No es ya que me hago predicador, ya que me hago evangelista o misionero. Nuestra responsabilidad de predicar el evangelio inicia con la conversión al evangelio, en el nuevo nacimiento. Porque la experiencia inicial del nuevo nacimiento empodera y transforma de manera tal que no hay duda de que lo que hemos experimentado, a pesar de las limitaciones del conocimiento bíblico, ahora por ello cada cristiano tiene la responsabilidad de crecer bíblica y espiritualmente. Eso requiere un proceso continuo de aplicación a las disciplinas cristianas. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de disciplinas cristianas? Estamos hablando de las actividades más rudimentarias y fundamentales, tales como la oración, la intercesión, el ayuno, la lectura de la Biblia, congregarnos, adorar a Dios, memorizar las escrituras, meditación, la reflexión en tiempo de soledad, vigilias, estudio de la Biblia, visitación y convivio. Cada una de estas cosas nosotros las venimos practicando. Pablo, a pesar de haber sido un erudito en el judaísmo, como fariseo, comprende que ahora tiene y él quiere conocer a este Jesús a quien él perseguía. Por ello, él documenta en Gálatas 1:18 que no buscó conexión con los apóstoles, sino hasta después de 3 años. Durante esos 3 años pasó tiempo en Arabia y retornó a Damasco, antes de ir a Jerusalén y visitar a Pedro. Las iglesias de Judea no conocían a Pablo, mucho menos sabían que ahora era un líder de la iglesia, sino que solo se regocijaban de oír su testimonio. De igual manera, hoy en día, la gente quiere escuchar tu testimonio y mi testimonio y quieren conocer quién nosotros somos. Por eso viene a ser importante que tú y yo venimos a conocer
de manera muy directa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida otra vez es que nos ha dado la revelación divina. Él nos ha dado un llamado específico y Él nos ha dado esta responsabilidad de compartir la fe que tenemos. No se trata de esperar hasta que conozca más, se trata de hablar desde el momento que conozco, y ese momento es hoy, y ese momento es hoy en esta hora que he venido a conocer de Cristo Jesús. Para ello es importante aplicar. Tú y yo, al igual que el apóstol Pablo, no caminamos con Jesús en el primer siglo. A diferencia de Pablo, él sí vivió y convivió con la iglesia primitiva en el primer siglo. Aún así, tienes la misma oportunidad de crecer en Cristo como Pablo lo hizo. Compartir el evangelio y predicar el mismo mensaje que Pablo predicó. Por ello, debemos de hacer compromiso a algunas aplicaciones personales. Uno, tenemos que identificar al menos disciplinas, esas disciplinas básicas, 3 de ellas que te ayuden a crecer en Cristo. Si tú dices, me cuesta leer la Biblia, escúchala entonces. Si tú dices, voy a leer la Biblia, ok, encuentra otra, voy a ayunar, ok, está bien, pero ¿qué otra vas a hacer? Encuentra 3 con las que puedas trabajar constantemente y crecer en tu vida espiritual. Comparte el evangelio como un privilegio y no un derecho. Cuando tienes un derecho, lo haces si quieres o no quieres. Cuando es un privilegio, te sientes honrado de hacerlo. Y tercero, agradece a Dios cada día que Él te apartó desde el vientre de tu madre para darte salvación. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida a través del milagro de la salvación. Nos ha perdonado y nos ha prometido vida eterna